2500 años transcurren desde que Adán sale del huerto hasta el ministerio de Moisés. Son 2 milenios y medio. Piensa, hace 2500 años atrás estaba recién levantándose el Imperio Romano. Hace 2500 años atrás estamos hablando del momento en que Platón y Aristóteles comienzan a surgir en Grecia. Estamos hablando también alrededor de los periodos en los cuales escribe Daniel, 2500 años atrás. Esa fue la cantidad de tiempo que transcurrió desde que Adán salió del huerto hasta el ministerio de Moisés. Hoy vamos a estar conversando otra vez acerca de las escrituras, su historia, acerca de los periodos de tiempo que transcurren dentro del relato de las escrituras, y también vamos a revisar algunos libros que quedaron fuera del canon protestante e incluso fuera del canon católico, pero que en los primeros siglos de la iglesia, hoy vamos a hablar mucho de siglos, pero que en los primeros siglos de la iglesia formaron parte de las escrituras, fueron parte del ministerio y el servicio de la iglesia, e incluso por algunos discípulos de los apóstoles fueron llamados escritura. También vamos a revisar incluso algunas citas en pasajes de nuestra Biblia que están citando o hablando de escrituras, pero que no están en el Antiguo Testamento. Están hablando acerca de libros que fueron dejados fuera como deuterocanónicos o libros apócrifos. Estamos entonces en el cuarto capítulo de Dimensiones de su voz. Qué bueno que has llegado hasta aquí. Si no viste los anteriores, puedes ver este entero y devolverte a ver los demás, o si quieres te devuelves a ver los demás y luego ves este para que tengas un relato más continuo. Pero bueno, eres súper bienvenido, cualquiera sea el caso. Vamos a disfrutar juntos de este viaje. Vamos a dar una mirada entonces a esos primeros 2500 años de historia que transcurren entre Adán, que sale del huerto, y el ministerio de Moisés. Parte de la importancia de revisar esto va a ser responder a esta pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros relacionarnos con Dios si no fuese a través de las Escrituras? Probablemente muchos de ustedes que están escuchando esto ya tienen una relación con la voz del Señor, ya escuchan al Señor en su corazón, ya creen que el Señor les está hablando a través de otros hermanos y también creen que hay voz viva de Dios en las Escrituras. Probablemente no tengan un problema con eso. Sin embargo, a veces se quedan, ¿sí?, sin respuesta en frente de, oye, tenemos las escrituras, ¿por qué necesitaríamos nosotros escuchar a Dios? Como lo estuve conversando en algunos de los reels que estuve subiendo a mi Instagram la semana pasada, lo cierto es que en la escritura jamás hay una instrucción de que la lectura de la Biblia, de que la lectura de los escritos de los profetas o de los apóstoles fuese a reemplazar en alguna manera la comunión con la voz de Dios. Pero ahora vamos a revisar 2500 años durante los cuales no hay mayor información respecto de escritos que diesen testimonio de la voz de Dios. Había más bien, según la tradición hebrea sobre todo, una transmisión oral de la comunión con Dios y por sobre todo una comunicación directa de Dios con los hombres. No porque los hombres tuviesen algo especial, sino por la misma razón que podemos oír a Dios hoy día, sencillamente porque Dios quiere hablarnos. Sin ir más lejos, en el capítulo 20 de Génesis, por ejemplo, vamos a encontrar un relato en el cual Dios habla directamente con un rey pagano, con el rey Abimelech. Dios se le aparece en un sueño para advertirle que la mujer que había tomado o que planeaba tomar, que era Sara, era esposa nada más y nada menos que de Abraham. Le dice, este es un profeta y te vas a meter en problemas si tú tomas a esta mujer para ti. Dios le habló a este hombre pagano que no había experimentado ni un tipo de conversión al judaísmo. De hecho, ni siquiera existía ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni algo así. Dios habló con Abimelech, rey de Gerar, sencillamente porque quiso hacerlo. ¿Por qué podemos hablar hoy día con Dios? Porque la pregunta debe hacerse de otro lado. ¿Dios puede hablarnos hoy día directamente? Y aquí respondemos, ¿realmente tú podrías decirle a Dios que Él no puede hablar contigo? Porque ahora tienes la Biblia y entonces Dios no te puede hablar. Dios no puede hablar a tu corazón. Dios no puede hablar a tu vida a través de otro hermano o a través incluso de otra forma. Dios puede hablarte de muchas maneras. La voz de Dios está alrededor de nosotros todo el tiempo. Y bien, vamos a entrar a dimensionar estos periodos de tiempo que hay antes del ministerio de Moisés, antes de que se escriba la ley, antes de que Israel salga de Egipto. Transcurren 2500 años entonces, en un primer periodo, desde
Adán hasta el nacimiento de Noé, vamos a tener aproximadamente un milenio, aproximadamente 1000 años. ¿Sí? Vamos a tener aproximadamente 1000 años, 1050 años, según ciertas cronologías, desde Adán hasta Noé, desde Adán que sale del huerto hasta Noé. Incluso vamos a encontrarnos con que, por ejemplo, es muy probable que haya existido convivencia en la tierra durante el tiempo de vida de Adán y, durante la vida de los hijos de Adán y la vida de Noé. Ellos coexisten en la tierra porque los primeros hombres viven muchísimo tiempo. El mismo Adán vive, ¿verdad?, cerca de un milenio. Ahora, cuando Noé comienza a recibir las instrucciones de Dios sobre construir el arca, Noé tiene algo así como unos 500 años. Cuando Noé recibe las instrucciones respecto de construir el arca, debido a lo que había ocurrido con los ángeles y con los gigantes que habían surgido de la unión de los ángeles con las mujeres, cuando Noé recibe esa instrucción, han pasado, según la cronología hebrea de la tradición judía, han pasado aproximadamente 1000 años desde que los ángeles descendieron a la tierra para tomar mujeres y comenzaron a surgir los gigantes y comenzaron a corromper la tierra. Es decir, estamos hablando de un periodo civilizatorio. Estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad de tiempo que duró el Imperio Romano como Imperio Romano, cerca de un milenio. Estamos hablando de civilizaciones construidas y desarrolladas en torno a toda la corrupción que trajeron a la tierra los gigantes. No es algo que ocurre tan rápido. Ahora, durante todo ese periodo, vamos a tener unos 600 años en los cuales no está Noé. Es decir, cuando Noé nace como una respuesta de Dios a la corrupción de la tierra, el fenómeno de los gigantes ya tenía unos 600 años. Se dice, según la tradición hebrea, que el inicio del fenómeno de los gigantes se habría dado aproximadamente durante el nacimiento de Jared, antepasado de Noé. Tenemos 600 años de historia. Piensa, ¿qué estaba pasando hace 600 años atrás? Ni siquiera había ocurrido el descubrimiento de América por parte de Europa. Recién estamos camino a los 600 años del descubrimiento de América y, sin embargo, esa cantidad de tiempo había transcurrido entre el descenso de los ángeles, la aparición de los gigantes y la corrupción que empieza a ocurrir en la tierra. Ahora, Noé nace y luego de que Noé nazca hasta que reciba la instrucción de parte de Dios de construir el arca, van a pasar otros 500 años, van a pasar 5 siglos. Durante esos 5 siglos existen, vuelvo a decirlo, civilizaciones, ciudades que existen bajo esa corrupción de los gigantes, de los nefilines, de los ángeles. ¿Y cómo sabes todo eso? Bueno, sencillamente puede ser deducido de mirar la cronología de la escritura, y en segundo lugar, tenemos libros que fueron leídos como inspirados por Dios, citados como escritura por la iglesia del primer siglo, por la iglesia del segundo y tercer siglo, defendidos por algunos padres de la iglesia, como lo es el libro de Enoc, por ejemplo, como lo es el libro de Yacer el Justo, que era parte de la tradición hebrea y que trazan todas estas cronologías de las cuales estamos hablando. Ahora, durante todo este periodo de tiempo, estamos hablando de milenios de historia, ¿sí? Estamos hablando de siglos de historia, en los cuales los hombres se relacionan con Dios directamente por su voz. Dios les habla, ellos reciben el testimonio de la voz de Dios y ellos actúan de acuerdo a lo que Dios les está diciendo. Tenemos el caso del mismo Enoc, ¿cierto? Enoc vive en la tierra durante siglos hasta antes de desaparecer. Enoc convive, según las cronologías de la Escritura, muy probablemente convive en el mismo periodo que están los gigantes en la tierra y que está ocurriendo toda esta corrupción. De hecho, en el libro de Enoc tú vas a encontrar al Señor hablándole a Enoc acerca de cómo la tierra había sido corrompida por la corrupción de los ángeles. Todo eso transcurre, otra vez lo vuelvo a decir, durante siglos en los cuales Dios
se relaciona con los hombres a través de la voz. Algunos de ellos comienzan a registrar lo que Dios les está diciendo, otros lo transmiten oralmente a sus descendientes o tal vez incluso a discípulos. Pero lo primordial es la relación directa con la voz de Dios. Luego de que el diluvio ocurra, vamos a tener entre 800 y 1000 años, dependiendo de las cronologías. Hay distintas versiones dependiendo de los especialistas. Cerca de 1000 años que transcurren entre el diluvio y el ministerio de Moisés. Durante esos 1000 años vamos a tener en primer lugar la aparición de Abraham, la aparición de Isaac, de Jacob, ¿sí? Luego de Jacob vamos a tener la emergencia de las 12 tribus, el emerger de las 12 tribus, los hijos de Jacob, ¿verdad? Van a llegar ellos a Egipto, van a pasar cerca de medio milenio en Egipto. ¿Qué ocurre durante todo ese milenio entre el diluvio y Moisés? Relación con Dios a través de su voz. ¿Por qué ocurre? Otra vez lo decimos, sencillamente porque Dios quiere revelarse. Jesús fue muy claro, nadie conoce a Dios, sino aquel a quien Dios se le quiera revelar. Como lo decíamos en el video anterior, ningún seminario bíblico ni ningún seminario profético puede revelarte a Dios. Dios todo solo puede serte revelado si acaso Dios se te quiere revelar. Nada ni nadie, salvo Dios, salvo el Espíritu Santo, pueden garantizarte el conocimiento de Dios. Jesús estaba con sus discípulos después de resucitar. Iba caminando, se encuentra con un grupo de ellos en el camino de Emaús. Encontramos esto al final del libro de Lucas, ¿cierto? Y los discípulos van a comenzar a contarle a Jesús qué era lo que había ocurrido en Judea en esos días. Y es muy interesante, vamos a leerlo. Dice Lucas 24:13, y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían estado aconteciendo. Estaban teniendo una conversación respecto de la memoria de lo que había ocurrido. La iglesia habla muchas cosas respecto de su historia. Dentro de eso, la iglesia llega a decir cosas como, por ejemplo, mira, en el año 300 y algo, cuando fue cerrado el canon de la Escritura y fueron ciertos libros reunidos en una compilación llamada Biblia, entonces la revelación cesó. Dios dejó de hablar al corazón del hombre y entonces Dios ahora solo nos habla a través de la Biblia. La iglesia tiene muchas conversaciones respecto de sus memorias, pero no todas esas son ciertas. Muchas de ellas tienen mentira. Tienen explicaciones para las cosas que no nos logramos explicar. ¿Por qué Dios no me habla? Ay, Dios probablemente no habla. El teólogo, ¿cierto? ¿Por qué yo no puedo escuchar a Dios? Debe ser que no se puede escuchar. Debe ser que eso ya no existe, debe ser que eso ya no ocurre. Como a mí no me ocurre, entonces eso ya no ocurre. Pero Jesús dijo que debíamos buscar, que debíamos insistir, que debíamos buscar y entonces íbamos a encontrar. Si tú no estás escuchando al Padre, ten por seguro que el Padre sí quiere hablar contigo. Búscalo y lo vas a encontrar. Vamos a seguir leyendo entonces. Estamos aquí en Lucas capítulo 24. Versículo 14, y conversaban así acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, entonces hay conversaciones y hay discusiones, y surgen distintas posturas, ¿cierto? Respecto de lo que aconteció, respecto de las memorias de la iglesia. ¿Te suena eso? ¿Cuántas versiones hay respecto del fin del mundo? Probablemente más de 10 entre todas las versiones. Después de que Jesús resucitó, la iglesia lleva siglos conversando y discutiendo acerca de lo que aconteció. Lo vuelvo a decir, después de la resurrección, esto que pasó aquí en camino de Emaús lleva siglos ocurriendo. La iglesia tiene una conversación y una discusión respecto de qué fue lo que ocurrió en la cruz y qué fue lo que ocurrió en la resurrección. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. ¿Por qué no reconocían a Jesús? Porque sus ojos estaban velados. No podían reconocer a Jesús, la razón de que no reconocieran a Jesús
No era que no habían estudiado suficiente, no era que no habían tomado el discipulado de la iglesia, era que sus ojos estaban velados. Era que sus ojos estaban velados. ¿Por qué hay cosas que nos vemos en la escritura? ¿Por qué hay cosas que no dimensionamos en las escrituras? ¿Por qué podemos leer el libro de Génesis y no darnos cuenta que nos está hablando de siglos y siglos, de milenios de tiempo? Porque pasamos por alto. ¿Por qué pasamos por alto? No es por un problema intelectual, es porque los ojos pueden haber estado velados. Y Jesús les dijo, versículo 17, ¿qué discusiones son estas que ustedes tienen mientras van caminando? La iglesia ha discutido en su camino a lo largo de los siglos. Y de tiempo en tiempo Jesús nos encuentra en este camino y nos dice, ¿qué son esas discusiones que ustedes tienen? Y hoy el Señor está diciendo a la iglesia, ¿qué son esas discusiones que tienen? ¿De dónde sacan todo eso que se inventan? Y ellos se detuvieron con un semblante triste. Y respondieron uno de ellos, llamado Cleofas, y le dijo, mira, está hablando con Jesús, es muy gracioso. A veces Dios está hablando por boca de profetas, por boca de pastores, de quien quieras, de un hermano. Está hablando a través de un hermano. Está hablando acerca de lo que sí ocurrió, acerca de lo que sí el Señor hizo, acerca de lo que sí el Señor está haciendo. Y la iglesia se levanta y mira y dice, ¿acaso tú no sabes lo que pasó? ¿Acaso eres un ignorante? ¿Acaso no entiendes las escrituras? ¿Acaso no sabes de historia? ¿Acaso no sabes acerca del fin que está profetizado? Y no se dan cuenta de que tal vez a través de ese hermano están parados hablándole a Dios mismo y diciéndole a Dios, oye Dios, ¿acaso tú no sabes cuál es la interpretación correcta acerca de las profecías del fin de los tiempos? ¿Acaso tú no sabes cuál es la interpretación correcta de lo que ocurrió en la cruz? Porque nosotros tenemos la historia correcta de lo que sí ocurrió. Y entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Dejemos que el Señor nos haga preguntas. Yo en mi oración, que el Espíritu Santo te haga preguntas, que el Señor te haga las preguntas incómodas, te haga las preguntas que no te has querido hacer, y que tu corazón se abra a esas preguntas, porque la verdad, como lo estuvimos hablando en el video anterior, no es una información, es una persona que se revela y es un lugar en el cual se habita. Y entonces es mi oración, que el Espíritu te haga las preguntas, que puedan abrir en ti las puertas, que puedan rasgar en ti los velos, para caminar a la verdad, para pararte no como una visión teórica, no como una contemplación filosófica, sino como una realidad en la cual se vive y se camina, en la verdad de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho y completado. Y entonces el Señor le dijo, ¿qué cosas? A ver, cuéntenme. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús, el Nazareno. Fíjense, había un Jesús Nazareno que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ya estaban convirtiendo a Jesús en otro profeta. ¿Sí? No, Jesús fue un profeta nazareno. Estas personas eran parte del grupo de los discípulos. No estamos seguros, probablemente no eran parte de los 12, pero los discípulos de Jesús eran más que los 12 y esta gente era parte de ese grupo y le está contando a Jesús acerca de sí mismo y le está diciendo era un varón poderoso delante de Dios y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Jesús ya los había redimido. Jesús ya había hecho lo que ellos estaban esperando que Jesús hiciera. Pero ellos creían que Jesús todavía no lo había hecho. Atención allí. Jesús ya había dicho consumado es. Jesús ya había descendido a lo profundo de la tierra. Jesús ya había resucitado. Y sin embargo, ellos les dicen, nosotros esperábamos que Jesús iba a ser nuestra redención. Pero resulta que todavía no nos ha redimido. Resulta que Jesús todavía no ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Tenían una historia distorsionada. Tenían una memoria alterna. Memoria, esa palabra es una palabra muy importante en las Escrituras. Es una de las razones por las cuales Dios manda a los profetas escribir. Una de las primeras instrucciones de escribir que tenemos en la Biblia son las instrucciones que Dios le da a Moisés cuando le dice que sea escrito. Y eso que sea escrito se los da para que Israel le cuente a los hijos y a los hijos de sus hijos lo que Dios había hecho con ellos. Y eso no tenía que ver solamente con lo que había ocurrido en la salida de Egipto, sino que tenía que ver con todas las memorias, desde que el hombre había salido del huerto hasta ese punto. Y entonces a veces tenemos en las escrituras periodos de tiempo
en que aparecen nombres, listas de nombres, se mencionan años, y sencillamente pasamos por alto, como que no nos damos cuenta de por qué está eso allí. A veces nos preguntamos, bueno, ¿qué valor podrán tener los nombres de estas personas? Quizás el significado de sus nombres, ¿sí? Pero hay toda una noción de la cantidad de tiempo, de los siglos, de los milenios que han transcurrido entre un hijo de Dios y otro, entre un hombre de Dios y otro en la Escritura. El apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento, y otros apóstoles también: sea glorificado el nombre de Jesucristo a través de los siglos. Las Escrituras hablan y dicen que hay siglos de siglos en los cuales el nombre de Jehová es glorificado. Hay una mirada de siglos en las Escrituras, una memoria de siglos acerca de la obra del Señor, acerca de la obra de su voz, de hombres que caminaron con Dios, inmersos en su palabra, y el testimonio está en la Escritura. Pero a causa de los velos en nuestro corazón, como Jesús les está diciendo a ellos, no los estamos viendo, no los estamos mirando. Y entonces ellos le dicen: nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel, pero fíjate que no lo hizo. ¿Cuántas cosas la iglesia está esperando que Jesús haga, que Jesús ya hizo, que Jesús ya completó? Y como olvidó lo que Jesús hizo, se inventó una historia falsa y mentirosa de lo que se supone que Jesús hizo o que hizo a medias, y de toda la lista de cosas que Dios ya no puede hacer. Dios no puede hablar, Dios no puede hacer milagros, porque han transformado a Dios en un ídolo. Dice el libro de los Salmos: los ídolos de las naciones son mudos, los ídolos de las naciones tienen manos y no pueden hacer, tienen pies y no pueden caminar. Mi Dios no es un ídolo, mi Dios está vivo, camina en medio de la tierra y hace lo que Él quiere. Él habla con quien quiere porque Él quiere hacerlo. Incluso podría ser que hoy, quien en realidad supiera lo que Dios está haciendo, tal vez fuese algún pastor en un campo, sencillamente porque Dios se lo quiso revelar y ni tú ni yo tuviésemos idea de lo que Dios está haciendo. Porque como Jesús dijo, Dios habla con Él quiere y Él se revela a quien Él quiere y de la manera que Él quiere. Y las únicas personas que pueden ser hechos sabios por Dios son aquellos que caminan en sencillez y en humildad. Y si tú y yo no tenemos esa sencillez y humildad, puedes estar seguro que no tenemos idea de lo que Dios está haciendo. Dios no te debe nada a ti, Dios no me debe nada a mí. Es que Dios no hace nada sin hablarlo a sus siervos los profetas. Sí, pero Él escoge quiénes son sus siervos los profetas, quiénes son los que le sirven y con quienes quiere hablar. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, seré exaltado entre los pueblos. Debemos aprender a guardar silencio delante de Él, dejar de inventarnos tantas mentiras para obstaculizar la voz de Dios, para que no seamos como la generación que estuvo frente a Esteban, cuando Él los miró y les dijo: ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo a través de los siglos, están inventándose patrañas y mentiras para detener el río de Dios. Pero la palabra de Dios, escribieron los apóstoles, no puede ser apresada, y la palabra de Dios está siendo hablada con poder en toda la tierra, sencillamente porque Él quiere hacerlo. Y entonces le dicen ellos: nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel, pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Este es el tercer día. Jesús les había dicho que Él al tercer día iba a resucitar. Estaban en el tiempo de cumplimiento, pero ya se habían inventado una historia mentirosa. Y también algunas de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que Él vivía. Fíjate, ellos están diciendo: hay unas personas que dicen que escucharon a ángeles hablar y que le dieron un testimonio acerca de Jesucristo. Pero ese testimonio, dicen estos discípulos, no es cierto, porque ese hombre murió y no nos redimió, y no logró lo que había dicho que iba a hacer, y no se cumplió lo que Dios nos había dicho que iba a ocurrir. Hay unas mujeres que andan hablando acerca de lo que Dios hizo. Hay unas mujeres que andan diciendo que unos ángeles le revelaron algo. Pero ¿qué van a hablar los ángeles? Los ángeles de Dios están hablando. Dios ha enviado a sus ministros sobre la tierra y los ángeles están corriendo sobre toda la tierra. ¿Y quiénes los ven y los escuchan? Los que creen. Como Jesús le dijo a Natanael: ¿a ti qué crees? Sin haber visto, te digo que verás al Hijo del Hombre y los ángeles que suben y descienden sobre él. Siguen hablando los discípulos, versículo 24, le dicen: algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Fíjate, están las mujeres que vieron a los ángeles, están estas otras personas que dicen: mira, algunos de nosotros fueron y vieron que
que las mujeres decían era cierto, al menos no había cuerpo, no había nadie allí, pero no le vieron a él. Así que nosotros decidimos que lo que ha ocurrido es que había un Jesús, varón profeta, poderoso en obras, que iba a redimir a Israel, pero no la hizo. Como no sabemos, como ignoramos, como no nos ha sido revelado, escogemos inventarnos una historia alterna y falsa de lo que Dios ha hecho. Y entonces Jesús se enoja. Y en ese mismo espíritu es que se está hablando ahora. Oh insensatos, les dijo, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjate, Jesús no les dice no se acuerdan, no saben, les dice ustedes no creen lo que los profetas dijeron. Ustedes no lo creen, ese es su problema. Ustedes son insensatos y tienen el corazón atrasado, dice el griego ahí de esa palabra tardo. Tienen el corazón en otro tiempo, tienen el corazón en una época que ya no existe, tienen el corazón en otra era y a causa de eso ustedes no pueden creer en lo que los profetas dijeron que iba a ocurrir y que ya ocurrió. Y como no creen, en su incredulidad terminan inventándose mentira tras mentira. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Fíjate por favor, ellos están escuchando a Jesús hablarles, explicándoles todas las escrituras, a Jesús resucitado, pero tienen los ojos velados. Están luego entrando a una casa con Jesús resucitado, están sentándose con Dios y todavía no le han reconocido y todavía no saben quién es Él. Dios mismo está explicándoles las escrituras y todavía no saben quién es Él. ¿Por qué? El apóstol Pablo lo dijo muy claro en Efesios, porque los ojos de su corazón no habían sido abiertos, no habían sido iluminados. Como los ojos de su corazón no estaban abiertos ni iluminados, entonces no podían ver a Dios aunque Dios mismo estuviese enfrente de ellos. La presencia de Dios está en toda la tierra, la gloria de Dios está llenando la tierra, dijo Isaías. Pero si tu corazón no está abierto, es un tema no de intelecto. Si tu corazón no está abierto, no vas a ver ni a escuchar a Dios por ninguna parte, aunque Dios esté sentado frente a ti tomando mate contigo. No es un asunto intelectual ni académico. Tiene que ver con que el Padre da a conocer al Hijo y el Hijo da a conocer al Padre a quien ellos lo quieran revelar. Y Jesús, el Hijo, aquí escogió revelarse y darse a conocer a ellos, y entonces ellos lo reconocieron. Ellos que habían caminado con Él, ellos que habían vivido con Él, no pudieron reconocerlo, sino hasta ese momento, hasta ese punto. Y entonces, luego de reconocerlo, Él desapareció de delante de ellos, y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén, y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso delante de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Fíjate, creyeron que estaban viendo algo así como un fantasma. Jesús resucitado estaba ahora hablándole a los 12 y todavía ellos no lograban ver quién era, no lograban darse cuenta de quién era Él. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían y estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos,
Pregunta aquí, paramos un momento, ¿qué se cumplió de lo que estaba escrito respecto de Cristo en el Antiguo Testamento? Todo. Pero es que yo no creo, no logro entender, este pasaje no me calza, tranquilo. A los 12 apóstoles tampoco les calzaba. A Pedro tampoco le calzaba. A Juan tampoco le calzaba. Santiago también estaba lleno de dudas. Habían dormido con Dios, habían caminado con Dios, habían hecho milagros con Dios, habían visto y estaban viendo a Dios enfrente de ellos, resucitado. Y aún así no les calzaba. ¿Cómo es que él había cumplido todo lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque está escrito, por la fe entendemos. Ellos no podían creerlo todavía y como no lo creían, no lo lograban entender. Pero Jesús les dijo con toda claridad, todo el Antiguo Testamento, todo lo que profetizó sobre mí, ya se cumplió. Todo ya se cumplió. Todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento ya se cumplió. Jesús fue muy claro. Pero no lo vamos a ver, a menos que el Hijo nos lo quiera revelar. Y dice, entonces Jesús les abrió la mente para que pudiesen comprender las Escrituras. ¿Qué necesito para comprender las Escrituras? Que mi mente se abra. Dijo el apóstol Pablo, la incredulidad entenebrece el entendimiento para que no te resplandezca la gloria de Cristo. ¿Dónde está la gloria de Cristo? Está en toda la tierra. Cristo ha llenado todo en todo. Él está llenando todo en todo. Pero si estás en incredulidad, no vas a entender la Escritura ni vas a ver la gloria de Cristo que está llenándolo todo. Lo único que vas a ver son tus argumentos y las doctrinas de tu iglesia. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré a vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. En ese momento, ellos comenzaron a creer y entender quién era Cristo, qué es lo que Cristo había hecho, y comenzaron a creer y entender en ese orden, creer y entender, en el corazón y luego en la mente. Creo en el corazón, pienso, entiendo en la mente, creo y luego entiendo. Ellos comenzaron a creer y entender el testimonio que las Escrituras habían dado acerca de Jesucristo, acerca de la palabra viviente. Así que sean días de creer y entender el testimonio del Espíritu en toda la Escritura, que sean días de que nuestra mente y nuestro corazón sean abiertos a las memorias del cielo, a las memorias eternas que están depositadas en las Escrituras, y podamos comprender cómo el Espíritu Santo, cómo el Espíritu de Cristo se ha revelado a lo largo de los siglos y se ha seguido revelando aún 2000 años luego de esa conversación de Jesús con los discípulos, a lo largo de las eras, a lo largo de los siglos y de los milenios que han transcurrido. El Espíritu de Cristo se ha estado revelando a quien Él ha querido revelarse y ha estado llenando toda la tierra de su gloria. Un abrazo. Nos vemos en el capítulo 5 de Dimensiones de su Voz. Allí seguimos hablando respecto de las Escrituras del primer siglo. Se me fue el tiempo, no sé si te diste cuenta y no pude hablar de eso hoy, pero mañana retomamos por ahí. Un abrazo. Nos vemos.